Hola, ¿cómo están? Hoy la historia del amor de Nicole Krauss. Una novela más que recomendable, por ejemplo, para hacer un regalo, pero también para regalarse a uno mismo o a una misma, si lo que desea es leer y leer una muy buena historia, que además, por supuesto, está muy bien escrita. Nicole Krauss escribe de una manera precisa, tiene una prosa realmente prodigiosa. Y vamos a seguir la historia de Leo Gursky y de Alma Singer. Leo es ya un hombre grande, es un hombre mayor que vive en Nueva York. Y Alma es una adolescente que se empeña en verla feliz a su madre. Pero lo que resulta un poco dificultoso, porque la novela es preciosa en su totalidad, es seleccionar un fragmento. Por lo tanto, por azar, vamos a ingresar en algunas páginas y quizás en otro video busquemos otro fragmento y tratemos de completar estas historias. Allá vamos. La historia del amor. Para mis abuelos, dedica Nicole, que me enseñaron lo contrario de desaparecer. Y para Jonathan, mi vida. Repito, para mis abuelos, que me enseñaron lo contrario de desaparecer. Las últimas palabras en la tierra. Cuando escriban mi necrológica, mañana o pasado, pondrán: Leo Gursky ha muerto. Deja un apartamento lleno de mierda. Me extraña no estar sepultado en vida. La vivienda no es grande. Tengo que batallar para mantener el paso libre entre la cama y el baño y la mesa de la cocina y la puerta de entrada. Ir del baño a la puerta de entrada es imposible sin pasar por la mesa de la cocina. Me gusta imaginar que la cama es el home, el baño la primera base, la mesa de la cocina la segunda y la puerta de entrada la tercera. Si suena el timbre y estoy en la cama, tengo que dar un rodeo por el baño y la mesa de la cocina para llegar a la puerta. Si por casualidad es Bruno, lo hago pasar sin decir palabra y me vuelvo a la cama corriendo, mientras en mis oídos resuena el clamor del graderío invisible. A menudo me pregunto quién será la última persona que me vea con vida. Si tuviera que apostar, lo haría por el repartidor del restaurante chino. Los llamo 4 noches de cada 7. Cuando el chico llega, busco teatralmente la billetera. Él se queda en la puerta sosteniendo la bolsa grasienta, mientras yo cavilo en si esta será la noche en que me coma el rollito de primavera, me acueste y tengo un infarto mientras duermo. Procuro hacerme notar. A veces, cuando salgo a la calle, me compro un zumo, aunque no tenga sed. Si hay mucha gente en la tienda, hasta dejo caer el cambio, para que las monedas rueden por el suelo en todas las direcciones. Entonces me arrodillo. Me cuesta mucho arrodillarme, y más aún levantarme. Sin embargo, quizás la gente me tome por idiota. Entro en pie de atleta y digo: ¿qué tienen en deportivas? El dependiente me mira como al pobre schmuck que soy en realidad y me señala las únicas Rockport clásicas que tienen, de una blancura detonante. No, esas ya las tengo, digo. Me voy al estante de las Reebok y elijo algo que ni siquiera parece una zapatilla, quizá una botina impermeable. Pido un 40. El chico me mira otra vez, más despacio, sin pestañear. Un 40, repito, sin soltar la zapatilla de muestra. Él menea la cabeza y va a buscarlas. Y cuando vuelve, ya estoy quitándome los calcetines. Me subo las perneras del pantalón y contemplo esas cosas decrépitas que son mis pies, y transcurre un minuto tenso hasta que queda claro que estoy esperando que él me calce las botinas.
Nunca compro. Lo único que quiero es no morirme un día en que nadie me haya visto. Hace meses vi un anuncio en el periódico. Ponía: se necesita modelo para clase de dibujo al desnudo, $15 la hora. Parecía demasiado bueno para ser verdad. Tanta mirada y de tanta gente. Llamé. Una mujer me dijo que fuera el martes próximo. Yo traté de describir mi aspecto físico, pero no le interesaba. Cualquiera vale, dijo. Los días pasaban despacio. Se lo conté a Bruno, pero lo entendió mal y pensó que me había matriculado en una clase de dibujo para ver chicas desnudas. No se dejó sacar de su error. ¿Enseñan las tetas?, preguntó. ¿Y más abajo? Cuando murió la señora Freud, la vecina del cuarto piso, y tardaron 3 días en encontrarla, Bruno y yo adquirimos la costumbre de controlarnos mutuamente. Al principio inventábamos pequeños pretextos. Se me ha acabado el papel higiénico, decía yo cuando él abría la puerta. Pasaba un día. Sonaba el timbre. He extraviado la guía de la tele, explicaba él, y yo iba en busca de la mía, sabiendo que él la tenía donde siempre, en el sofá. Un domingo por la tarde bajó diciendo: necesito una taza de harina. Fue una torpeza, pero no pude contenerme. Si tú no tienes ni idea de cocinar. Hubo un momento de silencio. Bruno me miró a los ojos. ¿Y qué sabes tú?, respondió. Voy a hacer un pastel. Cuando llegué a América no conocía a casi nadie, solo a un primo segundo que era cerrajero, y me puse a trabajar para él. Si mi primo hubiera sido zapatero, me habría hecho zapatero. Si hubiera trasegado mierda con una pala, yo también la habría trasegado. Pero era cerrajero. Él me enseñó el oficio y me hice cerrajero. Teníamos un tallercito y no nos iba mal. Pero entonces él pilló la tuberculosis, luego tuvieron que cortarle un trozo del hígado, luego se puso 40 de fiebre y al final se murió, todo el mismo año. Y yo me hice cargo del taller. Enviaba a su viuda la mitad de los beneficios, incluso cuando ella se casó con un médico y se mudó a Bayside. Seguí con el negocio más de 50 años. No era lo que yo hubiera soñado para mí, pero la verdad es que llegó a gustarme. Ayudaba a la gente a entrar en casa cuando se quedaba fuera y a dejar fuera lo que no quería que entrara en casa, para que durmiera tranquila. Un día estaba mirando por la ventana. Puede que estuviera contemplando el cielo. Pon a alguien delante de una ventana, aunque sea un imbécil, y tendrás a un espinoso. Se iba la tarde y llegaba la oscuridad. Alargué la mano hacia la cadenita de la bombilla y de repente fue como si un elefante me pisara el corazón. Caí de rodillas. Pensé, no habré vivido para siempre. Pasó un minuto. Otro. Arañando el suelo, me arrastré hacia el teléfono. El 25% de mi músculo cardíaco murió. Tardé mucho en recuperarme y ya no volví al trabajo. Pasó un año, yo sentía que el tiempo pasaba por pasar. Miraba por la ventana, veía como el otoño se hacía invierno y el invierno primavera. A veces Bruno bajaba y se sentaba conmigo. Nos conocemos desde que éramos niños, íbamos juntos al colegio. Era uno de mis amigos más íntimos, con sus gruesos lentes, su pelo rojo que él aborrecía y una voz que, cuando se enfadaba, se le rompía en la garganta. Yo no sabía si estaba vivo o muerto cuando un día, bajando por Street Broadway, oí su voz. Me volví. Él estaba de espaldas a mí, frente a una tienda de comestibles, preguntando el precio de una fruta. Yo pensé, son figuraciones, estás soñando. ¿Cómo va a ser tu amigo de la infancia?
Yo me había quedado pasmado en la acera. Está muerto, me decía. Mira, tú estás en los Estados Unidos de América, ahí delante tienes un McDonald's, despierta. Yo esperaba para convencerme. Solo mirándole la cara no lo hubiera reconocido, pero su manera de andar era inconfundible. Iba a pasar por mi lado y yo extendí el brazo. No sabía lo que hacía, quizá estuviese viendo visiones, pero lo agarré de una manga. Bruno, dije. Él se detuvo y se volvió. Al principio parecía asustado y después confuso. Bruno. Me miró y los ojos se le llenaron de lágrimas. Yo le cogí la otra mano, ahora lo sujetaba por una manga y una mano. Bruno. Él empezó a temblar. Llevó su mano a mi mejilla. Estábamos en medio de la acera. La gente pasaba andando deprisa. Era un día de junio. Hacía calor. Él tenía el pelo blanco y muy fino. Se le cayó la fruta de la mano. Bruno. Un par de años después, su mujer murió. Era demasiado duro vivir en aquel apartamento sin ella. Todo se le recordaba. Así que cuando se quedó vacante un apartamento en el piso encima del mío, se mudó. Solemos sentarnos a la mesa de mi cocina. A veces, en toda una tarde no decimos ni una palabra. Si hablamos, nunca es en yiddish. Las palabras de nuestra niñez se nos han hecho extrañas. No podríamos decirlas como antes y por eso preferimos no usarlas, aunque la vida exigía un lenguaje nuevo. Bruno, mi fiel camarada. No lo he descrito lo suficiente. ¿Bastaría decir que es indescriptible? No. Vale más probar y fracasar que no intentarlo. Tu pelito blanco se agita levemente en tu cráneo como la pelusa de un diente de león mal soplado. Muchas veces. Bruno, me han dado ganas de soplarte en la cabeza y pedir un deseo. Un último resto de decoro me lo impide. O quizás debería empezar por tu estatura, tan escasa. En tus días buenos, como mucho, me llegas al hombro. O por esas gafas que sacaste de una caja diciendo que eran tuyas, unas cosas redondas, enormes, que te agradan tanto los ojos, que tu reacción a todo parece estar siempre en un 4,5 de la escala de Richard. Son gafas de mujer, Bruno. He intentado decírtelo muchas veces, pero siempre me ha faltado valor. Y otra cosa, de niños, tú escribías mejor que yo. Entonces yo tenía mucho orgullo para reconocerlo, pero lo sabía. Créeme si te digo que entonces ya lo sabía, como lo sé ahora. Me duele no habértelo dicho, como me duele pensar en todo lo que hubieras podido ser. Perdóname. Mi más viejo amigo, mi mejor amigo, no te hice justicia. Me has hecho tanta compañía al final de mi vida, tú, precisamente tú, que habrías podido hallar palabras para todo aquello. Una vez, hace mucho tiempo, encontré a Bruno tendido en el suelo de la sala, con un frasco de píldoras vacío al lado. Ya estaba harto. No quería sino dormir para siempre. Sujeta al pecho con cinta adhesiva tenía una nota de 3 palabras. Adiós, amores míos. Yo me puse a gritar. No, Bruno, no, 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 no. Le daba cachetes. Por fin le temblaron los párpados y abrió los ojos. Tenía la mirada ausente, turbia. Despierta, le grité. Escúchame bien, tienes que despertar. Volvían a cerrárseles los ojos. Marqué el 911, llené un bol de agua fría y se lo eché a la cara. Pegué el oído a su corazón. Un murmullo muy leve y lejano. Llegó la ambulancia. En el hospital le hicieron un lavado de estómago. ¿Por qué ha tomado todas esas píldoras?
le preguntó el médico. Bruno, mareado y exhausto, alzó los ojos fríamente. ¿Por qué cree usted que he tomado todas esas píldoras?, gritó. La sala de reanimación quedó en silencio. Todos lo miraban. Bruno gruñó y se volvió de cara a la pared. Aquella noche lo acosté. Bruno, dije. Lo siento, dijo él. He sido un egoísta. Yo suspiré y di media vuelta para marcharme. Quédate, me gritó. No volvimos a hablar de aquello. Como tampoco hablábamos de nuestra niñez, de los sueños compartidos y perdidos, de todo lo sucedido y de lo no sucedido. Un día estábamos callados. De repente uno de los dos se echó a reír. Fue contagioso. No había causa para la risa, pero empezamos a reírnos. Primero por lo bajo, y al poco rato nos retorcíamos y bramábamos. Bramábamos de risa mientras las lágrimas nos resbalaban por las mejillas. A mí me brotó una mancha de humedad en la bragueta, y eso nos hizo reír aún más. Yo daba puñetazos en la mesa, casi no podía respirar y pensé, a lo mejor es así como va a acabar, con un ataque de risa. No podría ser mejor, riendo y llorando, riendo y cantando, riendo para olvidar que estoy solo, que esto es el final de mi vida, que la muerte está esperándome en la puerta. Cuando era niño me gustaba escribir. Eso era lo único que quería hacer en la vida. Inventaba personajes y llenaba libretas con sus historias, como la de un niño que al crecer se volvió tan peludo que la gente quería cazarlo por su piel. Tuvo que esconderse en los árboles y se enamoró de un pájaro que imaginaba ser un gorila de 150 kilos. O la de unas hermanas siamesas, una de las cuales se enamoraba de mí. Las escenas de sexo me parecían de los más originales y sin embargo, cuando fui un poco mayor, quise ser escritor de verdad. Trataba de escribir sobre cosas de verdad. Quería describir el mundo, porque vivir en un mundo no descrito hace que te sientas muy solo. Quería describir el mundo, porque vivir en un mundo no descrito hace que te sientas muy solo. Antes de cumplir 21 años, había escrito 3 libros. ¿Quién sabe lo que habrá sido de ellos? El primero era sobre Slonim, el pueblo donde vivía, que unas veces era Polonia y otras veces Rusia. Dibujé un mapa para el frontispicio con letreros en las casas y las tiendas. Aquí estaba el carnicero Kipnis, aquí el sastre y aquí vivía Fischl, que era o un gran sadik o un idiota. Nadie lo sabía, y aquí la plaza, y el campo en que jugábamos, y aquí el río se ensanchaba, y aquí se estrechaba, y aquí empezaba el bosque, y aquí estaba el árbol del que se ahorcó Beila, y aquí, y sin embargo, cuando lo di a leer a la única persona de Slonim cuya opinión me importaba, ella solo se encogió de hombros y dijo que le gustaban más las cosas que me inventaba. Así pues escribí mi segundo libro, todo inventado. Lo llené de hombres a los que les salían alas, de árboles que tenían las raíces en el cielo, de personas que olvidaban sus propios nombres y de personas que no podían olvidar nada. Hasta inventé palabras. Cuando lo terminé, fui a su casa corriendo. Entré en tromba por el portal, subí los peldaños de la escalera de 3 en 3 y lo entregué a la única persona de Slonim cuya opinión me importaba. Me apoyé contra la pared y observé su cara mientras ella leía. Fuera oscureció y ella siguió leyendo. Pasaron horas. Poco a poco fui resbalando hasta sentarme en el suelo. Ella leía y leía. Al terminar, me miró. Estuvo un rato sin decir nada. Luego dijo que quizá
no debería inventarlo todo, porque así era difícil creer algo. Otro en mi lugar habría abandonado. Yo volví a empezar. Ahora no escribía ni sobre cosas reales ni sobre cosas imaginarias. Escribía sobre lo único que sabía. El montón de hojas crecía, e incluso después de que la única persona cuya opinión me importaba se fuera a un barco a América, yo seguía llenando páginas con su nombre. Después de su marcha, las cosas fueron de mal en peor. Ningún judío estaba a salvo. Corrían rumores de hechos incomprensibles y como no los comprendíamos, no podíamos creerlos. Hasta que no tuvimos más remedio y entonces ya era tarde. Yo trabajaba en Minsk, pero perdí el empleo y volví a Slonim. Los alemanes avanzaban hacia el este. Estaban cada día más cerca. La mañana en que empezamos a oír sus tanques, mi madre me dijo que me escondiera en el bosque. Yo quería llevarme a mi hermano pequeño, que solo tenía 13 años, pero mi madre dijo que mi hermano iría con ella. ¿Por qué le hice caso? Porque era lo más fácil. Corrí al bosque. Me eché al suelo y me quedé quieto. Ladraban perros, lejos, pasaban horas. Y entonces sonaron los disparos. ¿Cuántos disparos? No sé por qué nadie gritaba, o quizás yo no oía los gritos. Después, silencio. Tenía el cuerpo entumecido. Recuerdo que notaba en la boca sabor a sangre. No sé cuánto tiempo pasó. Días. No volví a casa. Cuando me levanté, había perdido la única parte de mí que siempre había creído que yo podría encontrar palabra para cualquier brizna de vida. Y sin embargo, un par de meses después del infarto y 57 años después de haber abandonado, volví a empezar a escribir. Lo hacía para mí, para nadie más. Y ahí estaba la diferencia. No importaba si encontraba las palabras. Es más, yo sabía que sería imposible encontrar las palabras justas. Y porque aceptaba que lo que una vez creía posible era imposible en realidad, y porque sabía que de aquello nunca enseñaría ni una palabra a nadie, escribí una frase. Érase una vez un niño. Ahí quedó la frase durante días, contemplándome desde la página casi en blanco. A la semana siguiente añadí otra frase. Pronto había una página entera. Aquello me agradaba, era como hablar conmigo mismo en voz alta, como hago a veces. Un día dije a Bruno, a ver si adivinas cuántas páginas llevo escritas. Ni idea, me contestó. Escribe un número y pásamelo. Él se encogió de hombros y sacó un bolígrafo del bolsillo, lo pensó un minuto o dos, mirándome sin pestañear. Un número aproximado, dije. Él se inclinó, escribió un número en su servilleta y le dio la vuelta. Yo escribí en la mía el número real, 301. Hicimos intercambios de servilletas. Levanté la de Bruno. Por razones que no puedo explicarme, Bruno había escrito 200.000. Él miró mi servilleta, puso mala cara. A veces yo pensaba que la última página de mi libro y la última de mi vida habían de ser la misma. Que cuando mi libro terminara, yo terminaría, que un vendaval barrería mi casa llevándose las páginas y cuando todas esas hojas blancas salieran aleteando por la ventana, la habitación quedaría en silencio y mi silla estaría vacía. Cada mañana escribía un poco. 301 ya es algo. De vez en cuando al terminar me iba al cine. Para mí, ir al cine siempre es un acontecimiento. A veces compro palomitas y si hay alrededor gente que me mire, hago que se me caigan. Me gusta sentarme delante, llenarme la vista de lo que hay en la pantalla, que nada me distraiga del momento y me encantaría que el momento durase siempre.
No sabría decir lo feliz que me hace ver lo que pasa allá arriba, ampliado. Diría, más grande que la realidad, pero nunca he entendido la expresión. ¿Qué es más grande que la realidad? Estar sentado en primera fila, mirando la cara de una muchacha bonita, de 2 pisos de altura, y de sentir en las piernas las vibraciones de su voz, es percibir la realidad en toda su extensión. Así pues, me siento en primera fila. Si salgo del cine con tortícolis y con vestigios de una erección, es señal de que tenía una buena localidad. Yo no soy un viejo verde. Soy un hombre que quiso ser tan grande como la realidad. Hay pasajes de mis libros que me sé de memoria, by heart. Dicen aquí, de corazón. No es una expresión que use a la ligera. Mi corazón es débil y poco fiable. Cuando me muera, será del corazón. Procuro castigarlo lo menos posible. Si presiento que algo ha de afectarlo, lo desvío hacia otro sitio. El vientre, por ejemplo, o los pulmones, que pueden colapsarse un momento, pero siempre vuelven a tomar aliento. Las pequeñas humillaciones cotidianas, por ejemplo, si al pasar por delante de un espejo me veo la cara de improviso, o estando en la pared del autobús unos chavales se acercan por detrás y dicen «¿No hueles a mierda?», suelo encajárselos con el hígado. Otros ataques los dirijo hacia distintos puntos. El páncreas lo reservo para la nostalgia de todo lo perdido. Es verdad que es un órgano muy pequeño para tantas cosas, pero te sorprendería lo mucho que puede aguantar. Lo único que siento es un dolor agudo, pero pasa enseguida. A veces imagino mi propia autopsia. Decepción que provoco a mí mismo, riñón derecho. Decepción que provoco en los demás, riñón izquierdo. Fracasos personales, quisques. No pretendo haber hecho de eso una ciencia. Tan bien estudiado no lo tengo. Tomo las cosas como vienen, es solo que he observado cierta pauta. El día que se atrasan los relojes y oscurece antes de lo que yo esperaba, eso por razones que no puedo explicarme, lo noto en las muñecas. Y cuando me despierto con los dedos yertos, es casi seguro que estaba soñando con mi niñez. El campo donde solíamos jugar, el campo donde todo se descubría y todo era posible. Corríamos tanto que nos parecía que íbamos a escupir sangre. Para mí, ese es el sonido de la niñez. Jadeos y trote de zapatos en la tierra dura. Dedos yertos, así vuelve a mí, al final de mi vida, el sueño de mi niñez. He de ponerlos bajo el chorro de agua caliente. El vapor empaña el espejo. Fuera hay revuelo de palomas. Ayer vi a un hombre dar un puntapié a un perro y lo sentí detrás de los ojos. No sé cómo llamarlo. Es el sitio que está antes de las lágrimas. El dolor del olvido, las vértebras. El dolor del recuerdo, las vértebras. Todas las veces en que de pronto me doy cuenta de que mis padres han muerto, porque aún hoy me sorprende estar en el mundo cuando lo que me creo ha dejado de existir, las rodillas. Y necesito medio tubo de lineamiento y muchos sudores solo para doblarlas. Cada cosa tiene su momento y cada vez que al despertar he caído en el error de creer por un momento que a mi lado dormía alguien, un hemorroide. La soledad, no hay órgano que pueda asimilarla toda. Cada mañana, un poco más. Érase una vez un niño. Vivía en un pueblo que ya no existe, en una casa que ya no existe, al borde de un campo que ya no existe, en el que todo se descubría y todo era posible. Un palo podía ser una espada, una piedra podía ser un brillante, un árbol, un castillo. Érase una vez un niño que vivía en una casa que estaba al borde de un campo,
y al otro lado del campo vivía una niña que ya no existe. Los dos se inventaban 1000 juegos. Ella era la reina y él era el rey. A ella le brillaba el pelo al sol del otoño, como una corona. Recogían el mundo a pequeños puñados. Cuando el cielo oscurecía, se despedían y tenían hojas enredadas en el pelo. Érase una vez un niño que amaba a una niña y la risa de ella era como una pregunta que él quería pasar la vida contestando. Cuando tenía 10 años, le pidió que se casara con él. Cuando tenía 11 años, le dio el primer beso. Cuando tenían 13, se pelearon y estuvieron 3 semanas sin hablarse. Cuando tenían 15, ella le enseñó la cicatriz del pecho izquierdo. Su amor era un secreto que no revelaron a nadie. Él le prometió que no querría a ninguna otra en toda su vida. ¿Y si yo me muero?, preguntó ella. Ni aún entonces, dijo él. El día en que ella cumplía 16, él le regaló un diccionario de inglés y juntos aprendían las palabras. ¿Esto qué es?, preguntaba él, resignándose el tobillo con el índice, y ella buscaba la palabra. ¿Y esto?, preguntaba él dándole un beso en el codo. ¿Qué palabra es esa? Y entonces él lo lamía y ella se reía bajito. ¿Y esto qué es?, preguntaba él, rozándole con el dedo a la suave piel detrás de la oreja. No lo sé, respondía ella, apagando la linterna y echándose de espaldas con un suspiro. Cuando tenían 17 años hicieron el amor por primera vez sobre un montón de paja en un granero. Después, cuando ocurrieron cosas que nunca hubieran podido imaginar, ella le escribió una carta. ¿Cuándo aprenderás que no hay una palabra para cada cosa? Érase una vez un muchacho que amaba a una muchacha que tenía un padre que fue lo bastante listo para gastarse hasta el último zloty en enviar a su hija pequeña a América. Al principio ella no quería ir, pero el chico también sabía ya lo suficiente como para pedirle que se fuera. Y le juró por su vida que ganaría dinero y encontraría la manera de seguirla. Así pues, ella se marchó. Él consiguió trabajo en la ciudad vecina, de portero en un hospital. Por las noches escribía el libro. Le envió una carta en la que copió 11 capítulos en letra muy pequeña. Ni siquiera sabía si ella la recibiría. Ahorraba cuanto podía. Un día lo despidieron. Nadie le dijo por qué. Volvió a casa. En el verano de 1941, penetraban hasta el este, matando a cientos de miles de judíos. Un día de julio, claro y claroscuro, entraron en Slonim. Un día de julio, claro y caluroso, entraron en Slonim. Casualmente, aquella hora el chico estaba tumbado en el bosque, pensando en la muchacha. Podría decirse que su amor lo salvó. En los años siguientes, el chico se convirtió en un hombre que se hizo invisible. Así escapó de la muerte.